Hola, mi nombre es Emilia Desiree Peralta Soriano, del grupo 605 de la materia de Taller y Análisis de Textos del Colegio de Bachilleres plantel número 10. Esta es mi segunda sección de lectura del libro El extranjero de Albert Camus. Y se me olvidó mencionar en el video pasado que el libro se divide en dos partes. La primera parte de 6 capítulos y la segunda parte igualmente de 5 capítulos. Entonces voy a comenzar con el tercer capítulo de la primera parte. Hoy trabajé mucho en la oficina. El patrón estuvo amable. Me preguntó si no estaba demasiado cansado y quiso saber también la edad de mamá. Dije, alrededor de los 60, pero para no equivocarme, y no sé por qué pareció quedar aliviado y considerar que era un asunto concluido. Sobre mi mesa se apilaban un montón de documentos y tuve que examinarlos todos. Antes de abandonar la oficina para ir a almorzar, me lavé las manos. Me gustaba mucho ese momento a mediodía. Por la tarde encuentro menos placer porque la toalla sin fin que utilizamos está completamente húmeda. Ha servido durante toda la jornada. Un día se lo hice notar al patrón. Me respondió que era de lamentar, pero que asimismo era un detalle sin importancia. Salió un poco tarde, a las 2:30, con Manuel, que trabajaba en la expedición. La oficina da al mar y pedimos un momento mirando los barcos de carga en el puente ardiente del sol. En ese instante llegó un camión en medio de un estrépito de cadena y explosiones. Manuel me preguntó, ¿vamos? Y eché a correr. El camión nos dejó atrás y nos lanzamos en su persecución. El ruido y el polvo me ahogaban. No veía nada más y no sentía otra cosa que el desordenado impulso de la carrera en medio de los tornos y de las máquinas, de los mástiles que danzaban en el horizonte y de los cabos que esquivábamos. Fui el primero en tomar apoyo y salté al vuelo. Luego ayudé a Manuel a sentarse. Estábamos sin resuello. El camión saltaba sobre el pavimento desparejo del muelle, en medio del polvo y el sol. Manuel reía hasta perder el aliento. Llegamos empapados a casa de Celeste. Ahí estaba como siempre, con el vientre abultado, el delantal y los bigotes blancos. Me preguntó si andaba bien a pesar de todo. Le dije que sí, y que tenía hambre. Comí rápidamente y tomé café. Luego volví a casa, dormí un poco porque había bebido demasiado vino y al despertar tuve ganas de fumar. Era tarde y corrí para alcanzar un tranvía. Trabajé toda la tarde. Hacía mucho calor en la oficina y cuando salí al atardecer me sentí feliz caminando de vuelta lentamente a lo largo de los muelles. El cielo estaba verde. Me sentía contento. Sin embargo, volví directamente a mi casa porque quería prepararme unas papas hervidas. Al subir, topé en las escaleras oscuras con el viejo Salamano, mi vecino de piso. Estaba con su perro. Hace 8 años que se les ve juntos. El podenco tiene una enfermedad en la piel, creo que sarna, que le hace perder casi todo el pelo y lo cubre de placas y costras oscuras. A fuerza de vivir con él, solos los dos en una pequeña habitación, el viejo Salamano ha concluido por parecerse a él. Tiene costras rojizas y el rostro y pelo amarillo y escaso. A su vez, el perro ha tomado del amor una especie de andar encorvado, con el hocico hacia adelante y el cuello tendido. Parecen de la misma raza, y sin embargo se detestan, 2 veces por día, a 11 y a las 6. El viejo lleva al perro a pasear. Desde hace 8 años no han cambiado el itinerario. Se puede verlos a lo largo de la calle del Lyon. El perro tirando hombre hasta que el viejo Salamano tropieza. Entonces pega al perro y le insulta. El perro se arrastra de terror y se deja arrastrar.
y el viejo debe tirar de él. Cuando el perro olvidado aplasta de nuevo al amo y de nuevo el amo le pega y lo insulta. Entonces quedan los dos en la acera y se miran, el perro con temor, el hombre con odio. Así todos los días. Cuando el perro quiere orinar, el viejo no le da tiempo y tira. El podenco siembra tras sí un reguero de gotitas. Si por casualidad el perro lo hace en la habitación, entonces también le pega. Hace 8 años que ocurre lo mismo. Celeste dice siempre que es una desgracia, pero en el fondo no se puede saber. Cuando lo encontré en la escalera, Salamano estaba insultando al perro. Le decía, cochino, carroña. Y el perro gemía. Dije, buenas tardes. Pero el viejo continuó con los insultos. Entonces le pregunté qué le había hecho el perro. No me respondió. Decía solamente, cochino, carroña. Me lo imaginaba inclinado sobre el perro, arreglando algunas cosas en el collar. Hablé más alto, entonces me respondió sin volverse, con una especie de rabia contenida. Se queda siempre ahí. Y se marchó tirando del animal, que se dejaba arrastrar sobre las 4 patas y gemía. En ese mismo momento entró el segundo vecino de piso. En el barrio se dice que vive de las mujeres. Sin embargo, cuando se le pregunta acerca de su oficio, dice que es guardalmacén. En general es poco querido, pero me habla a menudo, y a veces entra un momento en mi habitación porque yo le escucho. Encuentro interesante lo que dice. Por otra parte, no tengo razón alguna para no hablarle. Se llama Raimundo Sintes. Es bastante pequeño, con hombros anchos y nariz de boxeador. Va siempre correctamente vestido. También él ha dicho, hablando de Salamano. Dígame si no es una desgracia. Me preguntó si no me repugnaba y respondí que no. Subimos y le iba a dejar, cuando me dijo, tengo en mi habitación morcilla y vino. ¿Quiere usted comer algo conmigo? Pensé que me evitaría cocinar y acepté. Él también tiene una sola pieza, con una cocina sin ventana. Sobre la cama hay un ángel de estuco blanco y rosa, fotos de campeones y 2 de 3 carteles de mujeres desnudas. La habitación estaba sucia y la cama deshecha. Encendió primero la lámpara de petróleo, luego extrajo del bolsillo una venda bastante sucia y se envolvió la mano derecha. Le pregunté qué tenía. Me dijo que había tenido una trifulca con un sujeto que buscaba pelea. ¿Comprende usted, señor Meursault? Me dijo, no se trata de que yo sea malo, pero soy rápido. El otro me dijo, baja del tranvía si eres hombre. Yo le dije, vamos, quédate tranquilo. Y me dijo que yo no era hombre. Entonces bajé y le dije, basta, es mejor o te rompo la cara. Me contestó, ¿con qué? Entonces le pegué. Se cayó. Yo iba a levantarlo, pero me lanzó una patada desde el suelo. Entonces le di un rodillazo y 2 pisotones. Tenía la cara llena de sangre. Le pregunté si tenía bastante. Me dijo, sí. Durante todo ese tiempo, Sintes arreglaba el vendaje. Yo estaba sentado en la cama. Me dijo, usted ve que no lo busque. Él se metió con... Usted ve que yo no lo busqué. Él se metió conmigo. Era verdad y lo reconocí. Entonces me declaró que precisamente quería pedirme un consejo con motivo de este asunto, que yo era un hombre que conocía la vida, que podía ayudarlo y que inmediatamente sería mi camarada. No dije nada y me preguntó otra vez si quería ser su camarada. Dije que me era indiferente y pareció quedar contento. Sacó una morcilla, la cocinó en el sartén y colocó vasos, platos cubiertos y 2 botellas de vino. Todo en silencio. Luego nos instalamos. Mientras comíamos, comenzó a contarme la historia. Al principio vacilaba un poco. Conocí a una señora. Para decir verdad, era mi amante. El hombre con quien se había peleado era el hermano de esa mujer. Me dijo que la había mantenido. No contesté nada y, sin embargo, se apresuró a añadir que sabía lo que se decía en el barrio, pero que tenía su conciencia limpia y que era guardalmacén. Pero volviendo a mi historia, me dijo, me di cuenta de que me engañaba.
Le daba lo necesario para vivir, pagaba el alquiler de la habitación y le daba 20 francos por día para el alimento, 300 francos por la pieza, 600 francos por el alimento, un par de medias de vez en cuando. Esto sumaba 1000 francos, y la señora no trabajaba, pero me decía que no era poco, que no le que era poco, que no le alcanzaba con lo que le daba. Sin embargo, yo le decía: ¿por qué no trabajas mediodía? Me ayudarías me ayudarías para todas las cosas chicas. Este mes te he comprado un conjunto, te pago 20 francos por día, te pago el alquiler, y tú lo que haces es tomar café por las tardes con tus amigas. Tú les das el café y el azúcar, yo te doy el dinero. Me he portado bien contigo y tú me correspondes mal, pero no trabaja. Decía que no le alcanzaba, y así me di cuenta de que había engaño. Me contó entonces que le habían encontrado un billete de lotería en el bolso sin que ella pudiera explicarle cómo lo había comprado. Poco después encontró en casa de ella una papeleta de una casa de empeño, prueba de que había empeñado 2 pulseras. Hasta ahí él ignoraba la existencia de las pulseras. Vi bien claro que me engañaba, entonces la dejé, pero antes le di una paliza y le canté las verdades. Le dije que todo lo que quería era divertirse, que todo lo que quería era divertirse. Usted comprende, señor Meursault. Yo le dije: ¿no ves que la gente está celosa de la felicidad que te doy? Más tarde te darás cuenta de la felicidad que tenías. Le había pegado hasta hacerla sangrar. Antes no le pegaba. La golpeaba, pero con ternura, por así decirlo. Ella gritaba un poco, yo cerraba las persianas y todo concluía como siempre, pero ahora es serio, y para mí no la he castigado bastante. Me explicó entonces que por eso necesitaba consejo. Se interrumpió para arreglar la mecha de la lámpara que carbonizaba. Yo continuaba escuchándole. Había bebido casi 1 litro de vino y me ardían las sienes. Como no me quedaban más cigarrillos, fumaba los de Raimundo. Los últimos tranvías pasaban y llevaban consigo los ruidos ahora lejanos del barrio. Raimundo continuó. La fastidiaba sentir todavía deseo de hacer el coito con ella, pero quería castigarla. Primero había pensado llevarlo a un hotel y llamar a los de buenas costumbres para provocar un escándalo y hacerla fichar como prostituta. Luego se había dirigido a los amigos que tenían el ambiente, pero no se les había ocurrido nada, y para eso no valía la pena hacer del ambiente. Como no le hacía notar Raimundo, se lo había dicho, y ellos entonces le propusieron marcarla. Pero no era eso lo que él quería. Iba a reflexionar, pero antes deseaba preguntarme algo. Por otra parte, antes de preguntármelo, quería saber qué opinaba de la historia. Respondí que no opinaba nada, pero que era interesante. Me preguntó si creía que lo había engañado, y a mí me parecía, por cierto, que lo había engañado. Me preguntó si encontraba que se la debía castigar y qué haría yo en su lugar. Le dije que era difícil saber, pero comprendí que quisiera castigarla. Bebí todavía un poco de vino, encendí un cigarrillo y me descubrió su idea. Quería escribirle una carta, con patadas y al mismo tiempo cosas para hacerla arrepentirse. Después, cuando regresara, se acostaría con ella y, justo en el momento de acabar, le, le escupiría en la cara y le echaría a la calle. Me pareció que, en efecto, de ese modo quedaría castigada, pero Raimundo me dijo que no se sentía capaz de escribir la carta adecuada y que había pensado en mí para redactarla. Como no dije nada, me preguntó si me molestaba hacerlo enseguida y respondí que no. Bebió un vaso de vino y se levantó, apartó los platos y la poca morcilla fría que habíamos dejado, limpió cuidadosamente el hule de la mesa, sacó de un cajón de la mesa de noche una hoja de papel cuadriculado
un sobre amarillo, un pequeño cortaplumas de madera roja y un tintero cuadrado, con tinta violeta. Cuando me dijo el nombre de la mujer vi que era Mora. Hice la carta. Le escribí un poco al azar, pero traté de contestar a Raimundo porque no tenía razón para no dejarlo contento. Luego leí la carta en voz alta. Me escuchó fumando y asintiendo con la cabeza y me pidió que la releyera. Quedó enteramente contento. Me dijo, sabía que tú conocías la vida. Al principio no advertí que me tuteaba. Solo cuando me declaró, ahora eres un verdadero camarada. Me llamó la atención. Repitió la frase y dije, sí. Me era indiferente ser su camarada y él realmente parecía desearlo. Cerró el sobre y terminamos el vino. Luego quedamos un momento fumando sin decir nada. Afuera todo estaba en calma y oímos deslizarse un auto que pasaba. Dije, es tarde. Raimundo pensaba lo mismo. Hizo notar que el tiempo pasaba rápido y en cierto sentido era verdad. Tenía sueño, pero me costaba levantarme. Debía de tener aspecto fatigado porque Raimundo me dijo que no había que dejarse abatir. En el primer momento no comprendí. Me explicó entonces que se había enterado de la muerte de mamá, pero que era una cosa que debía de llegar un día u otro. Era lo que yo pensaba. Me levanté. Raimundo me estrechó la mano con fuerza y me dijo que entre hombres siempre acaba uno por entenderse. Al salir de la pieza cerré la puerta y quedé un momento en el pasillo en la oscuridad. La casa estaba tranquila y de las profundidades de la caja de la escalera sabía un soplo oscuro y húmedo. No oía más que los golpes de la sangre zumbándome en los oídos y quedé inmóvil, pero en la habitación del viejo Salamano el perro gimió sordamente. Capítulo 4. Trabajé mucho toda la semana. Raimundo vino y me dijo que había enviado la carta. Fuimos 2 veces al cine con Manuel, que nunca comprende lo que sucede en la pantalla. Siempre hay que darle explicaciones. Ayer era sábado y María vino como habíamos convenido. La deseé mucho porque tenía un lindo vestido a rayas rojas y blancas y sandalias de cuero. Se, se adivinaban sus senos firmes y el tostado del sol le daba un rostro de flor. Tomamos un autobús y fuimos algunos kilómetros de Argel, a una playa encerrada entre rocas y rodeada de cañaverales del lado de la ribera. El sol de las 4 no calentaba demasiado, pero el agua estaba tibia, con pequeñas olas alargadas y perezosas. María me enseñó un juego. Al nadar había que beber en la cresta de las olas, conservar en la boca toda la espuma y ponerse enseguida de espaldas para proyectarla hacia el cielo. Se formaba entonces un encaje espumoso que se desvanecía en el aire o caía como lluvia tibia sobre la cara, pero al cabo sentí la boca quemada por la amargura de la sal. María se me acercó entonces y se estrechó contra mí en el agua. Puso su boca contra la mía, su lengua refrescaba mis labios y rodeaba entre las olas durante un momento. Cuando nos vestimos nuevamente en la playa, María me miraba con ojos brillantes. La besé. A partir de ese momento no hablamos más. La estreché contra mí y nos apresuramos a buscar un autobús. Regresar, ir a casa y arrojarnos sobre la cama. Había dejado la ventana abierta y era agradable sentir derramarse la noche de verano sobre nuestros cuerpos morenos. Esa mañana María se quedó y le dije que almorzaríamos juntos. Bajé a comprar carne. Al subir oí una voz de mujer en la habitación de Raimundo. Poco después, el viejo Salamano regañó al perro. Oímos ruidos de suelas y uñas en los peldaños de madera de la escalera y luego, cochino, carroña. Salieron a la calle. Conté a María la historia del viejo y se rió. Tenía puesto uno de mis pijamas, cuyas mangas había recogido. Cuando rió, tuve nuevamente deseos de ella.
Un momento después me preguntó si la amaba. Le contesté que no tenía importancia, pero que me parecía que no. Pareció triste, más al preparar el almuerzo, y sin motivo alguno se echó otra vez a reír, de tal manera que la besé. En ese momento el ruido de una disputa estalló en la habitación de Raimundo. Se oyó al principio una voz aguda de mujer, y luego a Raimundo que decía: me has engañado, yo te voy a enseñar a engañarme. Algunos ruidos sordos, y la mujer aulló, pero de tan terrible manera que inmediatamente el pasillo se llenó de gente. También María y yo salimos. La mujer gritaba sin cesar y Raimundo pegaba sin cesar. María me dijo que era terrible y no respondí. Me pidió que fuera a buscar un agente, pero le dije que no me gustaban los agentes. Sin embargo, llegó con el inquilino del segundo, que es plomero. Golpeó en la puerta y no se oyó nada más. Golpeó con más fuerza y al cabo de un momento la mujer lloró otra vez y Raimundo abrió. Tenía un cigarrillo en la boca y el aire dulzón. La muchacha se precipitó hacia la puerta y declaró a la gente que Raimundo le había pegado. Tu nombre, dijo el agente. Raimundo respondió: quítate el cigarrillo de la boca cuando me hablas, dijo el agente. Raimundo titubeó, me miró y se quedó con el cigarrillo. Entonces el agente le cruzó la cara al vuelo con una bofetada espesa y pesada en plena mejilla. El cigarrillo cayó algunos metros más lejos. Raimundo se demudó, pero no dijo nada enseguida. Luego preguntó con voz humilde si podía recoger la colilla. El agente respondió que sí y agregó: pero la próxima vez sabrás que un agente no es un monigote. Mientras tanto, la muchacha lloraba y repetía: me golpeó. ¿Es un rufián, señor agente?, preguntó entonces Raimundo. ¿Permite la ley que se llame rufián a un hombre? Pero el agente le ordenó cerrar el pico. Raimundo se volvió entonces hacia la muchacha y le dijo: espera, chiquita, ya nos volveremos a encontrar. El agente le dijo que se callara, que la muchacha debía marcharse y él permanecer en la habitación aguardando que la comisaría lo citara. Agregó que Raimundo debía de sentirse avergonzado de estar borracho, al punto de temblar como lo hacía. Entonces Raimundo le explicó: no estoy borracho, señor regente, estoy aquí delante de usted y tiemblo contra mi voluntad. Cerró la puerta y todos se fueron. María y yo concluimos de preparar el almuerzo, pero ella no tenía hambre. Yo me comí casi todo. A la 1 se fue y dormí un poco. A eso de las 3 llamaron a la puerta y entró Raimundo. Me quedé acostado. Se sentó en el borde de la cama, quedó un momento sin hablar y le pregunté cómo había ocurrido el asunto. Me contó que había hecho lo que quería, pero que ella le había dado un bofetón y entonces él le había pegado. En cuanto al resto, yo lo había visto. Le dije que me parecía que ahora estaba castigada y que debía de sentirse contento. Era también su opinión, y observó que la gente había actuado bien, pero que no cambiaría en nada los golpes que ella había recibido. Agregó que conocía bien a los agentes y que sabía cómo había que manejarse con ellos. Me preguntó entonces si había esperado que respondiera el bofetón del agente. Contesté que no había esperado nada y que por otra parte no me gustaban los agentes. Raimundo pareció muy contento. Me preguntó si quería salir con él. Me levanté y comencé a peinarme. Me dijo entonces que era necesario que le sirviera como testigo. A mí me era indiferente, pero no sabía qué debía decir. Según Raimundo, bastaba declarar que la muchacha lo había engañado. Acepté servirle como testigo. Salimos y Raimundo me ofreció un aguardiente. Luego quiso jugar una partida de billar y perdí por un pelo. Después quería ir al burdel, pero le dije que no porque no tenía ganas. Regresamos lentamente mientras me decía cuánto celebraba haber logrado castigar a su amante. Estuvo muy amable conmigo y pensé que era un momento agradable. Desde lejos divisé en el umbral de la puerta al viejo Salamano, que tenía aspecto agitado. Cuando nos acercamos vi que no tenía consigo al perro.
Miraba para todos lados, se volvía sobre sí mismo, trataba de performar la oscuridad del pasillo, mascullaba palabras sueltas y volvía a escudriñar la calle con los ojos enrojecidos. Cuando Raimundo le preguntó qué le sucedía, no respondió inmediatamente. Oí vagamente que murmuraba «cochino, carroña», y continuaba agitándose. Le pregunté dónde estaba el perro. Bruscamente me respondió que se había marchado. Luego de golpe habló con volubilidad. Lo llevé al campo de maniobras como de costumbre. Había mucha gente en torno de los kioscos de saltimbanquis. Me detuve a mirar, el rey de la evasión, y cuando quise seguir no estaba más allí. Hace tiempo que estaba por comprarle un collar menos grande, pero jamás hubiera creído que esa carroña pudiera marcharse así. Raimundo le explicó entonces que el perro podía haberse perdido y que iba a volver. Le citó ejemplos de perros que habían hecho decenas de kilómetros para encontrar a su amo. A pesar de todo, el viejo parecía más agitado. Pero ellos lo agarrarán. ¿Comprende usted? Si por lo menos alguien lo recogiera. Pero no es posible. Da asco a todo el mundo con las costras. Los agentes lo agarrarán es seguro. Le dije entonces que debía ir a la perrera y que se lo devolvieran mediante el pago de algunos derechos. Me preguntó si los derechos serían elevados. Yo no lo sabía. Entonces montó en cólera. Dar dinero por esa carroña, ah, que reviente. Y se puso a insultarlo. Raimundo rió y entró en la casa. Lo seguí y nos separamos en el rellano del piso. Un momento después oí los pasos del viejo que golpeó en mi puerta. Cuando abrí, quedó un momento en el umbral y me dijo «Discúlpeme, discúlpeme». Le invité a entrar, pero no quiso. Miraba la punta de los zapatos y le temblaban las manos costrosas. Sin mirarme de frente me preguntó «¿No me lo han de agarrar?» «Diga, señor Meursault, tiene que devolvérmelo. Si no, ¿qué va a hacer de mí?» Le dije que la perrera guardaba a los perros 3 días a disposición de los propietarios y que después hacían con ellos lo que le pareciera. Me miró en silencio, luego dijo «Buenas noches». Cerró la puerta, le oí ir y venir, la cama crujió y por el extraño y leve ruido que atravesó el tabique comprendí que lloraba. No sé por qué pensé en mamá, pero también que levantarme temprano al día siguiente. No tenía hambre, pero tenía que levantarme al día siguiente. No tenía hambre y me acosté sin cenar. Raimundo me telefoneó a la oficina. Me dijo que uno de sus amigos, a quien le había hablado de mí, me invitaba a pasar el día del domingo en su cabaña cerca de Argel. Contesté que me gustaría mucho ir, pero que había prometido dedicar el día a una amiga. Raimundo me dijo enseguida que también le invitaba a ella. La mujer de su amigo se sentía muy contenta de no hallarse sola en medio de un grupo de hombres. Quise cortar enseguida porque sé que el patrón no le gusta que nos telefonen de afuera. Pero Raimundo me pidió que esperara y me dijo que hubiera podido transmitirme la invitación por la noche, pero que quería advertirme de otra cosa. Había sido seguido todo el día por un grupo de árabes, entre los cuales se encontraba el hermano de su antiguo amante. Si lo ves cerca de casa, avísame. Dije que quedaba convencido. Poco después el patrón me hizo llamar, y en el primer momento me sentí molesto porque pensé que iba a decirme que telefoneara menos y trabajara más, pero no era nada de eso. Me declaró que iba a hablarme de un proyecto todavía muy vago. Quería solamente tener mi opinión sobre el asunto. Tenía la intención de instalar una oficina en París que trataría directamente en esa plaza sus asuntos con las grandes compañías, y quería saber si estaría dispuesto a ir. Ello me permitiría vivir en París y también viajar una parte del año. Usted es joven y me parece que es una vida que debe de gustarle. Dije que sí.
pero que en el fondo no era me era indiferente. Me preguntó entonces si no me interesaba un cambio de vida. Respondí que nunca se cambia de vida, que en todo caso todas valían igual, y que la mía aquí no me disgustaba en absoluto. Se mostró descontento, me dijo que siempre respondía con evasivas, pero no tenía ambición, y que no tenía ambición y que eso era desastroso en los negocios. Volví a mi trabajo. Hubiera preferido no desagradarle, pero no veía razón para cambiar de vida. Pensándolo bien, no me sentía desgraciado. Cuando era estudiante había tenido muchas ambiciones de ese género, pero cuando tuve que abandonar los estudios comprendí muy rápidamente que no tenía importancia real. María vino a buscarme por la tarde y me preguntó si quería casarme con ella. Dije que me era indiferente y que podíamos hacerlo si lo quería. Entonces quiso saber si la amaba. Contesté como ya lo había hecho otra vez, que no significaba nada, pero que sin duda no la amaba. ¿Por qué? Entonces cásate conmigo. ¿Por qué entonces casarte conmigo? Dijo. Le expliqué que no tenía ninguna importancia y que si lo deseaba podíamos casarnos. Por otra parte, era ella quien lo pedía y yo me contentaba con decir que sí. Observó entonces que el matrimonio era una cosa grave. Respondí, no. Calló un momento y me miró en silencio. Luego volvió a hablar. Quería saber simplemente si habría aceptado la misma proposición hecha por otra mujer a la que estuviera ligado de la misma manera. Dije, naturalmente. Se preguntó entonces a sí misma si me quería y yo no podía saber nada sobre este punto. Tras otro momento de silencio murmuró que yo era extraño, que sin duda me amaba por eso mismo, pero que quizá un día le repugnaría por las mismas razones. Como se calló, sin tener nada que agregar, me tomó sonriendo del brazo y declaró que quería casarse conmigo. Respondí que lo haríamos cuando quisiera. Le hablé entonces de la proposición del patrón, y María me dijo que le gustaría conocer París. Le dije que había vivido allí en otros tiempos y me preguntó cómo era. Le dije, es sucio, hay palomas y patios oscuros, la gente tiene la piel blanca. Luego caminamos y cruzamos la ciudad por las calles importantes. Las mujeres estaban hermosas y pregunté a María si lo notaba. Me dijo que sí y que me comprendía. Luego no hablamos más. Quería, sin embargo, que se quedara conmigo y le dije que podíamos cenar juntos en el restaurante de Celeste. A ella le agradaba mucho, pero tenía que hacer. Estábamos cerca de mi casa y le dije adiós. Me miró. ¿No quieres saber qué tengo que hacer? Quería de veras saberlo, pero no había pensado en ello, y era lo que parecía reprocharme. Se echó a reír ante mi aspecto cohibido y se acercó con todo el cuerpo para ofrecerme la boca. Cené en el restaurante de Celeste. Había comenzado a comer cuando entró una extraña mujercita que me preguntó si podía sentarse en mi mesa. Naturalmente que podía. Naturalmente que podía. Tenía además bruscos y ojos brillantes en una pequeña cara de manzana. Se quitó la chaqueta, se sentó y consultó febrilmente la lista. Llamó a Celeste y pidió inmediatamente todos los platos con voz a la vez precisa y precipitada. Mientras esperaba los entremeses, abrió el bolso, sacó un cuadradito de papel y un lápiz. Calculó de antemano la cuenta, luego extrajo de un bolsillo la suma exacta, aumentada con la propina, y la puso delante de sí. En ese momento le trajeron los entremeses, que devoró a toda velocidad. Mientras esperaba el plato siguiente, sacó además del bolso un lápiz azul y una revista que publicaba los programas radiofónicos de la semana. Con mucho cuidado señaló una por una casi todas las audiciones. Como la revista tenía una docena de páginas, continuó minuciosamente este trabajo durante toda la comida. Yo había terminado ya y ella seguía señalando con la misma aplicación. Luego se levantó, se volvió a poner la chaqueta con los mismos movimientos precisos de autómata y se marchó. Como no tenía nada que hacer, salí también y la seguí un momento.
Se había colocado en el cordón de la acera y con rapidez y seguridad increíble seguía su camino, sin desviarse ni volverse. Acabé por perderle de vista y volver sobre mis pasos. Me pareció una mujer extraña, pero la olvidé bastante pronto. Encontré al viejo Salamano en el umbral de mi puerta. Le hice entrar y me hizo saber que el perro estaba perdido, puesto que no se hallaba en la perrera. Los empleados le habían dicho que quizá lo hubieran aplastado. Había preguntado si no era posible que en las comisarías lo supieran. Le habían respondido que que no se llevaba la cuenta de tales cosas porque ocurría todos los días. Le dije al viejo Salamano que podía tener otro perro, pero me hizo notar con razón que estaba acostumbrado a este. Yo estaba acurrucado en mi cama y Salamano se había sentado en una silla delante de la mesa. Estaba enfrente de mí y apoyaba las dos manos en las rodillas. Tenía puesto el viejo sombrero. Mascullaba frases incompletas bajo el bigote amarillento. Me fastidiaba un poco, pero no tenía nada que hacer y no sentía sueño. Por decir algo, lo interrogué sobre el perro. Me dijo que lo tenía desde la muerte de su mujer. Se había casado bastante tarde. En su juventud tuvo intención de dedicarse al teatro. En el regimiento representaba en las zarzuelas militares, pero había entrado finalmente en los ferrocarriles y no lo lamentaba, porque ahora tenía un pequeño retiro. No había sido feliz con su mujer, pero en conjunto se había acostumbrado a ella. Cuando murió se había sentido muy solo, entonces había pedido un perro a un camarada de taller y había recibido aquel apenas recién nacido. Había tenido que alimentarlo con mamadera, pero como un perro vive menos que un hombre, habían concluido por ser viejo al mismo tiempo. Tenía mal carácter, me dijo Salamano. De vez en cuando nos tomábamos el pelo, pero a pesar de todo era un buen perro. Dije que era de buena raza y Salamano se mostró satisfecho. Y eso, agregó, y eso que usted no lo conoció antes de la enfermedad. El pelo era lo mejor que tenía. Todas las tardes y todas las mañanas, desde que el perro tuvo aquella enfermedad de la piel, Salamano le ponía una pomada, pero según él su verdadera enfermedad era la vejez, y la vejez no se cura. Bostecé y el viejo me anunció que se marchaba. Le dije que podía quedarse y que lamentaba lo que había sucedido al perro. Me lo agradeció. Me dijo que mamá quería mucho al perro. Al referirse a ella, la llamaba su pobre madre. Suponía que debía de sentirme muy desgraciado desde que mamá murió, pero no respondí nada. Me dijo entonces muy rápidamente y con aire molesto que sabía que en el barrio me habían juzgado mal porque había puesto a mi madre en el asilo, pero él me conocía y sabía que quería mucho más a mamá. Respondí aún, no sé por qué, pero hasta ese instante ignoraba que se me juzgara mal a este respecto, pero que el asilo se había parecido una cosa natural desde que no tenía bastante dinero para cuidar a mamá. Por otra parte, agregué, hacía mucho tiempo que no tenía nada que decirme y que se aburría sola. Sí, me dijo, y en el asilo por lo menos se hacen compañeros. Luego se disculpó. Quería dormir, su vida había cambiado ahora y no sabía exactamente qué iba a hacer. Por primera vez desde que le conocí, me tendió la mano con gesto furtivo y sentí las escamas de su piel. Sonrió lentamente y antes de partir me dijo, espero que los perros no ladren esta noche, siempre me parece que es el mío. Capítulo 6. El domingo me costó mucho despertarme y fue necesario que María me llamara y me sacudiera. No habíamos comido porque queríamos bañarnos temprano. Me sentía completamente vacío y me dolía un poco la cabeza. El cigarrillo tenía gusto amargo. María se burló de mí porque decía que tenía cara de entierro. Se había puesto un traje de tela blanca y se había soltado los cabellos. Le dije que estaba hermosa y rió de placer. Al bajar golpeamos en la puerta de Raimundo. Nos respondió que bajaba en la calle por el cansancio y también porque no habíamos abierto las persianas. La claridad del día lleno del sol me golpeó con una fuerte bofetada. María saltaba de alegría y no se cansaba de decir que era un día magnífico.
Me sentí mejor y me di cuenta de que tenía hambre. Se lo dije a María, quien me señaló el bolso de hule donde había puesto las 2 mallas de baño y una toalla. Teníamos que esperar y oímos cómo Raimundo cerraba la puerta. Llevaba pantalones azules y camisa blanca de manga corta. Pus- pero, pero se había puesto sombrero de paja, lo que hizo reír a María, y sus antebrazos eran muy blancos debajo del vello oscuro. Yo estaba un poco repugnado. Silbaba al bajar y parecía muy contento. Me dijo «Salud, viejo», y llamó señorita a María. En la víspera habíamos ido a la comisaría y yo había atestiguado que la muchacha había engañado a Raimundo. No le costó a este más que una advertencia. No comprobaron mi afirmación. Delante de la puerta hablamos con Raimundo. Luego resolvimos tomar el autobús. La playa no estaba muy lejos, pero así iríamos muy rápidamente. Raimundo creía que su amigo se alegraría al vernos llegar temprano. Íbamos a partir cuando Raimundo de golpe me hizo una señal para que mirara enfrente. Vi un grupo de árabes pegados contra el escaparate de la tabaquería. Nos miraban en silencio, pero a su modo, ni más ni menos ni más ni menos que si fuéramos piedras o árboles secos. Raimundo me dijo que el segundo a partir de la izquierda era el individuo que pareció preocupado. Sin embargo, agregó que la historia ya estaba concluida. María no comprendía muy bien y nos preguntó de qué se trataba. Le dije que eran unos árabes que odiaban a Raimundo. Quiso entonces que partiéramos enseguida. Raimundo se irguió, rió y dijo que era necesario apresurarse. Nos dirigimos a la parada de autobús, que estaba un poco más lejos, y Raimundo me anunció que los árabes no nos seguían. Me volví. Estaban siempre en el mismo sitio y miraban con la misma indiferencia el lugar que acabábamos de dejar. Tomamos el autobús. Raimundo, que parecía completamente aliviado, no cesaba de hacerle bromas a María. Me di cuenta de que le gustaba, pero ella casi no le respondía. De vez en cuando me miraba riéndose. Bajamos a los arrabales de Argel. La playa no queda lejos de la parada de autobús, pero tuvimos que cruzar una pequeña meseta que domina el mar y que baja luego hacia la playa. Estaba cubierta de piedras amarillentas y de asfodelos blanquísimos que se destacaban en el azul ya firme del cielo. María se entretenía en deshojar las flores, golpeándolas con el bolso de hule. Caminamos entre filas de pequeñas casitas de cercos verdes o blancos, algunas hundidas con sus corredores bajo los tamarindos, otras desnudas en medio de las piedras. Desde antes de llegar al borde de la meseta podía verse el mar inmóvil, y más lejos un cabo somnoliento y macizo en el agua clara. Un ligero ruido de motor se elevó hasta nosotros en el aire calmo, y vimos muy lejos un pequeño barco pescador que avanzaba imperceptiblemente por el mar deslumbrante. María recogió algunos lirios de roca. Desde la pendiente que bajaba hacia el mar, vimos que había ya bañistas en la playa. El amigo de Raimundo vivía en una pequeña cabaña de madera en el extremo de la playa. La casa estaba adosada a las rocas y el agua bañaba los pilares que sostenían por el frente. Raimundo nos presentó. El amigo se llamaba Masón y era un individuo grande de cintura y espalda maciza, con una mujercita regordeta y graciosa de acento parisiense. Nos dijo enseguida que nos pusiéramos cómodos y que no había peces fritos, que había peces fritos que había pescado esa misma mañana. Le dije cuánto me gustaba su casa. Me informó que pasaba ahí los sábados, los domingos y todos los días de asueto. Me llevo muy bien con mi mujer, agregó. Precisamente su mujer se reía con María. Por primera vez, quizá, pensé verdaderamente en que iba a casarme. Masón quería bañarse, pero su mujer y Raimundo no querían ir.
Bajamos los tres y María se arrojó inmediatamente al agua. Masón y yo esperamos un poco. Hablaba lentamente y noté que tenía la costumbre de completar todo lo que decía y diré más, incluso cuando en el fondo no agregaba nada al sentido de la frase. A propósito de María, me dijo, es deslumbrante y diré más encantadora. No presté más atención a ese tic porque estaba ocupado en gozar el bienestar que me producía el sol. La arena comenzaba a calentar bajo los pies. Contuve aún el deseo de entrar en el agua, pero concluí por decir a Masón, vamos, me zambullí. Él entró en el agua lentamente y se sumergió cuando, cuando perdió pie. Nadaba bastante mal, de manera que le dejé para reunirme con María. El agua estaba fría y me gustaba nadar. Nos alejamos con María y nos sentimos unidos en nuestros movimientos en nuestra satisfacción. Flotamos mar adentro y sobre mi rostro, vuelto hacia el cielo, el sol sacaba los últimos velos de agua que me corrían hacia la boca. Vimos que Masón regresaba a la playa para tenderse al sol. De lejos pareció enorme. María quiso que nadáramos juntos. Me puse detrás para tomarla por la cintura. Ella avanzaba abrazadas y yo la ayudaba agitando los pies. El leve ruido del agua removida nos siguió durante la mañana hasta que me sentí fatigado. Entonces dije a María y volví nadando regularmente y respirando con fuerza. En la playa me tendí boca abajo junto a Masón y apoyé la cara en la arena. Le dije, qué agradable, y él pensaba lo mismo. Poco después vino María. Me volvió para verla llegar. Estaba completamente viscoso con el agua salada y sujetaba los cabellos hacia atrás. Se tendió lado a lado conmigo y los dos calores de su cuerpo y del sol me adormecieron un poco. María me sacudió y me dijo que Masón había regresado a la casa. Teníamos que almorzar. Me levanté enseguida porque tenía hambre, pero María me dijo que no la había besado desde la mañana. Era cierto y sin embargo habría querido hacerlo. Ven al agua, me dijo. Corrimos para lanzarnos sobre las primeras olas. Dimos algunas brazadas y ella se pegó contra mí. Sentí sus piernas en torno de las mías y la deseé. Cuando volvimos, Masón ya nos estaba llamando. Dije que tenía mucha hambre y Masón afirmó enseguida que yo le agradaba. El pan estaba sabroso. Devoré mi parte de pescado. Después había carne y papas fritas. Todos comimos sin hablar. Masón bebía mucho vino y me servía sin descanso. Cuando llegó el café tenía la cabeza un poco pesada y luego fumé mucho. Masón, Raimundo y yo habíamos proyectado pasar juntos el mes de agosto en la playa con gastos comunes. María nos dijo de golpe, ¿saben qué hora es? Son las 11:30. Quedamos todos asombrados, pero Masón dijo que habíamos comido muy temprano y que era lógico, porque la hora del almuerzo es la hora en que se tiene hambre. No sé por qué aquello hizo reír a María. Creo que había bebido un poco de más. Masón me preguntó entonces si quería pasear con él por la playa. Mi mujer siempre duerme la siesta después de almorzar. A mí no me gusta hacerlo. Tengo que caminar. Siempre le digo que es mejor para la salud, pero después de todo tiene derecho a hacerlo. María declaró que se quedaba para ayudar a la señora de Masón a lavar la vajilla. La pequeña parisiense dijo que para eso era necesario echar a los hombres. Bajamos los tres. El sol caía casi a plomo sobre la arena y el resplandor en el mar era insoportable. Ya no había nadie en la playa. En las cabañas que bordeaban la meseta, suspendidas sobre el mar, se oían ruidos de platos y de cubiertos. Se respiraba apenas en el calor de piedra que subía desde el cielo. Al principio Raimundo y Masón hablaron de cosas y personas que yo no conocía. Comprendí que hacía mucho que se conocían y que hasta habían vivido juntos en cierta época. Nos dirigimos hacia el agua y caminamos por la orilla del mar. De vez en cuando una pequeña ola más larga que otra venía a mojar nuestros zapatos de lona. Yo no pensaba en nada porque estaba medio amodorrado con tanto sol sobre la cabeza desnuda. De pronto Raimundo dijo a Masón algo que no oí bien, pero al mismo tiempo divisé en el extremo de la playa y muy lejos de nosotros a dos árabes de albornoz.
que venían en nuestra dirección. Miré a Raimundo y me dijo: «Es él». Continuamos caminando. Masón preguntó cómo habrían podido seguirnos hasta allí. Pensé que debían de habernos visto tomar el autobús con el bolso de playa, pero no dije nada. Los árabes avanzaron lentamente y estaban ya mucho más próximos. Nosotros no habíamos cambiado nuestro paso, pero Raimundo dijo: «Si hay una pelea, tú, Masón, tomas al segundo. Yo me encargo de mi individuo. Tú, Meursault, si llega otro, es para ti». Dije: «Sí». Y Masón metió las manos en los bolsillos. La arena recalentada me parecía roja ahora. Avanzábamos con pasos parejos hacia los árabes. La distancia entre nosotros disminuyó regularmente. Cuando estuvimos a algunos pasos unos del otro, los árabes se detuvieron. Masón y yo habíamos disminuido el paso. Raimundo fue directamente hacia el individuo. No pude oír bien lo que le dijo, pero el otro hizo ademán de darle un cabezazo. Raimundo golpeó entonces por primera vez y llamó enseguida a Masón. Masón fue hacia aquel que le había designado y golpeó 2 veces con todas sus fuerzas. El otro se desplomó en el agua con la cara hacia el fondo y quedó algunos segundos así mientras las burbujas rompían en la superficie en torno de su cabeza. Raimundo había golpeado también al mismo tiempo y el otro tenía el rostro ensangrentado. Raimundo se volvió hacia mí y dijo: «Vas a ver lo que va a cobrar». Le grité: «Cuidado, tiene un cuchillo», pero Raimundo tenía ya el brazo abierto y la boca cortada por un tajo. Masón dio un salto hacia adelante, pero el otro árabe se había levantado y se había colocado detrás del que estaba armado. No nos atrevimos a movernos, retrocedimos lentamente sin dejar de mirarnos y de tenernos a raya con el cuchillo. Cuando vieron que tenían bastante campo, huyeron rápidamente mientras nosotros quedábamos clavados bajo el sol y Raimundo se apretaba el brazo que goteaba sangre. Masón dijo que inmediatamente que había un médico que pasaba los domingos en la meseta. Raimundo quiso ir enseguida, pero cada vez que hablaba la sangre de la herida le formaba burbujas en la boca. Lo sostuvimos y regresamos a la cabaña lo más pronto posible. Ahí Raimundo dijo que las heridas eran superficiales y que podía ir hasta la casa del médico. Se marchó con Masón y me quedé para explicar a las mujeres lo que había ocurrido. La señora Masón lloraba y María estaba muy pálida. A mí me molestaba darles explicaciones. Acabé por callarme y fumé mirando al mar. Hacia la 1:30 Raimundo regresó con Masón. Tenía el brazo vendado y una tela adhesiva en el rincón de la boca. El médico le había dicho que no era nada, pero Raimundo tenía aspecto muy sombrío. Masón trató de hacerle reír, pero no hablaba más. Cuando dijo que bajaba a la playa le pregunté a dónde iba. Me respondió que quería tomar aire. Masón y yo dijimos que íbamos a acompañarle. Entonces montó en cólera y nos insultó. Masón declaró que no había que contrariarle, pero de todos modos le seguí. Caminamos mucho tiempo por la playa. El sol estaba ahora abrasador. Se rompía en pedazos sobre la arena y sobre el mar. Tuve la impresión de que Raimundo sabía a dónde iba, pero sin duda era una falsa impresión. En el extremo de la playa llegamos al fin a un pequeño manantial que corría por la arena hacia el mar detrás de una gran roca. Ahí encontramos a los 2 árabes. Estaban acostados con los grasientos albornoces. Parecían enteramente tranquilos y casi apaciguados. Nuestra llegada no cambió nada. El que había herido a Raimundo le miraba sin decir nada. El otro soplaba una cañita y mirándonos de reojo repetía sin cesar las 3 notas que sacaba del instrumento. Durante todo ese tiempo no hubo otra cosa más que el sol y el silencio con el leve ruido del manantial y las 3 notas. Luego Raimundo echó mano al revólver del bolsillo, pero el otro no se movió y continuaron mirándose. Noté que el que tocaba la flauta tenía los dedos de los pies muy separados. Sin quitar los ojos de su adversario, Raimundo me preguntó: «¿Lo tumbo?».
Pensé que si le decía que no, se excitaría y seguramente trataría. Me limité a decirle, todavía no te ha hablado. Sería feo tirar así. En medio del silencio y del calor se oyó aún el leve ruido del agua y de la flauta. Luego Raimundo dijo, entonces voy a insultarlo, y cuando conteste lo tumbaré. Le respondí, así es, pero si no saca el cuchillo no puedes tirar. Raimundo comenzó a excitarse un poco. El otro tocaba siempre, y los dos observaban cada movimiento de Raimundo. No, dije a Raimundo, tómalo de hombre a hombre, y dame el revólver. Si el otro interviene o saca el cuchillo, yo lo tumbaré. Cuando Raimundo me dio el revólver, el sol resbaló encima. Sin embargo, quedamos aún inmóviles, como si todo se hubiera vuelto a cerrar en torno de nosotros. Nos mirábamos sin bajar los ojos, y todo se detenía aquí entre el mar, la arena y el sol, el doble silencio de la flauta y del agua. Pensé en ese momento que no se podía tirar o no tirar, que se podía tirar o no tirar, y que lo mismo daba. Pero bruscamente los árabes se deslizaron retrocediendo y desaparecieron detrás de la roca. Raimundo y yo volvimos entonces sobre nuestros pasos. Parecía mejor y habló del autobús de regreso. Le acompañé hasta la cabaña y mientras trepaba por la escalera de madera quedé delante del primer peldaño, con la cabeza resonante del sol. Desanimado ante el esfuerzo que era necesario hacer para subir al piso de madera y hablar otra vez con las mujeres, pero el calor era tal que me resultaba penoso también permanecer inmóvil bajo la encegadora lluvia que caía del cielo. Quedar ahí o partir lo mismo daba. Al cabo de un momento volví hacia la playa y me puse a caminar. Persistía el mismo resplandor rojo sobre la arena. El mar jadeaba con la respiración rápida y ahogada en las olas pequeñas. Caminaba lentamente hacia las rocas y sentía que la frente se me hinchaba bajo el sol. Todo aquel calor pesaba sobre mí y se oponía a mi avance. Y cada vez que sentía el poderoso soplo cálido sobre el rostro, apretaba los dientes, cerraba los puños en los bolsillos del pantalón, me ponía tenso, todo entero, para vencer al sol y a la opaca embriaguez que se derramaba sobre mí. La mandíbula se me crispaba ante cada espada de luz surgida en la arena de la conchilla blanqueada o de un fragmento de vidrio. Caminé largo tiempo. Veía desde lejos a la pequeña masa oscura de la roca rodeada de un halo deslumbrante por la luz y el polvo del mar. Pensaba en el fresco manantial que nacía detrás de las rocas. Tenía deseo de oír de nuevo el murmullo del agua, deseos de huir del sol, del esfuerzo y de los llantos de mujer, deseos, en fin, de alcanzar la sombra y su reposo. Pero cuando estuve más cerca, vi que el individuo de Raimundo había vuelto. Estaba solo, reposaba sobre la espalda con las manos bajo la nuca, la frente en la sombra de la roca, todo el cuerpo al sol. El albornoz humeaba en el calor. Quedé un poco sorprendido. Para mí no era un asunto concluido y había llegado ahí sin pensarlo. No bien me vio, se incorporó un poco y puso las manos en el bolsillo. Yo naturalmente empuñé el revólver de Raimundo en mi chaqueta. Entonces se dejó caer de nuevo hacia atrás, pero sin retirar la mano del bolsillo. Estaba bastante lejos de él, a una decena de metros. Adivinaba su mirada por instantes, entre los párpados entornados, pero más a menudo su imagen danzaba delante de mis ojos en el aire inflamado. El ruido de las olas me parecía aún más perezoso, más inmóvil que a mediodía. Era el mismo sol, la misma luz sobre la misma arena que se prolongaba aquí. Hacía ya 2 horas que el día no avanzaba, 2 horas que había echado el anclaje en un océano de metal hirviente. En el horizonte pasó un pequeño navío, y adiviné de reojo la mancha oscura porque no había cesado de mirar al árabe. Pensé que me bastaba dar media vuelta y todo quedaría concluido, pero toda una playa vibrante de sol se apretaba detrás de mí. Di algunos pasos hacia el manantial. El árabe no se movió. A pesar de todo estaba todavía bastante lejos. Parecía reírse, quizá por el efecto de la sombra sobre el rostro. Esperé.
El ardor del sol me llegaba hasta las mejillas y sentí las gotas de sudor amontonarse en mis cejas. Era el mismo sol del día que había enterrado a mamá. Y como entonces, sobre todo, me dolía la frente y todas las venas juntas bajo la piel. Estimulado por este ardor que no podía soportar más, hice un movimiento hacia adelante. Sabía que era estúpido, que no iba a liberarme del sol desplazándome un paso, pero di un paso, un solo paso hacia adelante, y esta vez sin levantarse. Sin levantarse, el árabe sacó el cuchillo y me lo mostró bajo el sol. La luz se inyectó en el acero y era como una larga hoja centellante que me alcanzaba en la frente. En el mismo instante el sudor amontonado en las cejas ocurrió de golpe sobre mis párpados y los recubrió con un velo tibio y espeso. Tenía los ojos ciegos detrás de esta cortina de lágrimas y de sal. No sentía más que los címbalos del sol sobre la frente e indiscutiblemente la refulgente lámina surgida del cuchillo, siempre delante de mí. La espalda ardiente me roía las cejas y me penetraba en los ojos doloridos. Entonces todo vaciló. El mar cargó un soplo espeso y ardiente. Me pareció que el cielo se abría en toda su extensión, pero para dejar que lloviera fuego. Todo mi ser se distendió y crispé la mano sobre el revólver. El gatillo cedió. Toqué el vientre pulido de la culata y ahí, con el ruido seco y ensordecedor, todo comenzó. Sacudí el sudor y el sol. Comprendí que había destruido el equilibrio del día, el silencio excepcional de una playa en la que había sido feliz. Entonces tiré aún 4 veces sobre un cuerpo inerte en el que las balas se hundían sin que se notara, y era como 4 breves golpes que daba en la puerta de la desgracia. Segunda parte. Capítulo 1. Inmediatamente después de mi arresto fui interrogado varias veces, pero se trataba de interrogatorios de identificación que no duraron largo tiempo. La primera vez el asunto pareció no interesar a nadie en la comisaría. Por el contrario, 8 días después el juez de instrucción me miró con curiosidad, pero me preguntó para empezar solamente mi nombre y dirección, mi profesión, la fecha y el lugar de nacimiento. Luego quiso saber si había elegido abogado. Reconocí que no, y simplemente por saber le pregunté si era absolutamente necesario tener uno. ¿Por qué?, dijo. Le contesté que encontraba el asunto muy simple. Sonrió y dijo, es una opinión. Sin embargo, ahí está la ley. Si no elige usted abogado, nosotros designaremos uno de oficio. Me pareció muy cómodo que la justicia se encargara de esos detalles. Se lo dije. Estuvo de acuerdo y llegó a la conclusión de que la ley estaba bien hecha. Al principio no lo tomé en serio. Me recibió en una habitación cubierta de cortinajes. Sobre el escritorio había una sola lámpara que iluminaba el sillón donde me hizo sentarme, mientras él quedaba en la oscuridad. Había leído una descripción semejante en los libros y todo me pareció un juego. Después de nuestra conversación, por el contrario, le miré y vi a un hombre de rasgos finos, ojos azules, hundidos, muy alto, con largos bigotes grises y abundantes cabellos blancos. Me pareció muy razonable y simpático, en resumen, a pesar de algunos tics nerviosos que le estiraban la boca. Cuando salí, hasta iba a tenderle la mano, pero recordé a tiempo que había matado a un hombre. Al día siguiente un abogado vino a verme a la prisión. Era bajito y grueso, bastante joven, con los cabellos cuidadosamente alisados. A pesar del calor, yo estaba en mangas de camisa. Llevaba traje oscuro, cuello palomita y una extraña corbata de gruesas rayas blancas y negras. Puso sobre la cama la cartera que llevaba bajo el brazo. Se presentó y me dijo que había estudiado el expediente. El asunto era delicado, pero no dudaba del éxito
si le tenía confianza. Le agradecí y me dijo, vamos al grano. Se sentó en la cama y me explicó que había tomado informes sobre mi vida privada. Se había sabido que mi madre había muerto recientemente en el asilo. Se había hecho entonces una investigación en Marengo. Los instructores se habían enterado de que yo había dado pruebas de insensibilidad el día del entierro de mamá. Usted comprenderá, me dijo el abogado. Me molesta un poco saber que preguntarle esto. Me molesta un poco tener que preguntarle esto, pero es muy importante. Si no encuentro una propuesta, será un sólido argumento para la acusación. Quería que le ayudara. Me preguntó si había sentido pena aquel día. Esta pregunta me sorprendió mucho y me pareció que me habría sentido muy molesto si yo hubiera tenido que formularla. Sin embargo, respondí que había perdido un poco la costumbre de interrogarme y que me era difícil informarle. Sin duda quería mucho a mamá, pero eso no quería decir nada. Todos los seres normales habían deseado más o menos la muerte de aquellas o quienes amaban. Aquí el abogado me interrumpió y pareció muy agitado. Me hizo prometer que no diría tal cosa en la audiencia, ni ante el juez instructor. Le expliqué que tenía una naturaleza tal que las necesidades físicas alteraban a menudo mis sentimientos. El día del entierro, El día del entierro de mamá estaba muy cansado y tenía sueño, de manera que no me di cuenta de lo que pasaba. Lo que podía afirmar con seguridad es que hubiera preferido que mamá no hubiera muerto. Pero el abogado no pareció conforme. Me dijo, eso no es suficiente. Reflexionó. Me preguntó si podía decir que aquel día había dominado mis sentimientos naturalmente. Le dije, no, porque es falso. Me miró en forma extraña, como si le inspirara un poco de repugnancia. Me dijo casi malignamente que en cualquier caso el director y el personal del asilo serían oídos como testigos y que podía resultar una muy mala jugada. Le hice notar que esa historia no tenía relación con mi asunto, pero se limitó a responderme que era evidente que nunca había estado en relaciones con la justicia. Se fue con aire enfadado. Hubiera querido retenerle, explicarle que deseaba su simpatía, no para ser defendido mejor, sino, si puedo decirlo naturalmente, me daba cuenta sobre todo de que lo ponía en una situación incómoda. No me comprendía y estaba un poco resentido conmigo. Sentía deseo de asegurarle que yo era como todo el mundo, absolutamente como todo el mundo, pero todo esto en el fondo no tenía gran utilidad y renuncié por pereza. Poco después me condujeron nuevamente ante el juez de instrucción. Era las 2 de la tarde, y esta vez el escritorio estaba lleno de luz apenas tamizada por una cortina de gasa. Hacía mucho calor. Me hizo sentar y con suma cortesía me declaró que, por un contratiempo, mi abogado no había podido venir, pero tenía derecho de no contestar a sus preguntas y de esperar a que el abogado pudiera asistirme. Dije que podía contestar. Apretó con el dedo un botón sobre la mesa. Un joven escribiendo vino a colocarse casi a mis espaldas. Nos acomodamos ambos en los sillones. Comenzó el interrogatorio. Me dijo en primer término que se me describía con un carácter taciturno y reservado, y quiso saber cuál era mi opinión. Respondí, nunca tengo gran cosa que decir, por eso me callo. Sonrió como la primera vez, estuvo de acuerdo en que era la mejor de las razones y agregó, por otra parte, esto no tiene importancia alguna. Se calló, me miró y se irguió bruscamente diciéndome con rapidez, quien me interesa es usted. No comprendí bien qué quería decir con eso y no contesté nada. Hay cosas, agregó, que no entiendo en su acto. Estoy seguro de que usted me ayudará a comprenderlas. Dije que todo era muy simple. Me apremió para que describiera el día. Le relaté lo que ya le había contado. Resumido para él, Raimundo, la playa, el baño, la pelea
otra vez la playa, el pequeño manantial, el sol y los 5 disparos de revólver. A cada frase decía, bien, bien. Cuando llegué al cuerpo tendido, aprobó diciendo, bueno. Me sentía cansado de tener que repetir la misma historia y me parecía que nunca había hablado tanto. Después de un silencio se levantó y me dijo que quería ayudarme, que yo le interesaba y que con la ayuda de Dios haría algo por mí, pero antes quería hacerme aún algunas preguntas. Sin transición me preguntó si quería mamá. Dije, sí, como todo el mundo. Y el escribiente, que hasta aquí escribía con regularidad en la máquina, debió de equivocarse de tecla, pues quedó confundido y tuvo que volver atrás. Siempre sin lógica aparente, el juez me preguntó entonces si había disparado los 5 tiros de revólver una y otra vez. Reflexioné y precisé que había disparado primero una sola vez, y después de algunos segundos los otros 4 disparos. ¿Por qué esperó usted entre el primero y el segundo disparo? Dije entonces. De nuevo revivió en mí la playa roja y sentí en la frente el ardor del sol, pero esta vez no contesté nada. Durante todo el silencio que siguió, el juez pareció agitarse. Se sentó, se revolvió el pelo con la mano, apoyó los codos en el escritorio y con extraña expresión se inclinó hacia mí. ¿Por qué disparó usted contra un cuerpo caído? Tampoco a esto supe responder. El juez se pasó la mano por la frente y repitió la pregunta con voz un poco alterada. ¿Por qué? Es preciso que usted me lo diga. ¿Por qué? Yo seguía callado. Bruscamente se levantó, se dirigió a grandes pasos hacia un extremo del despacho y abrió el cajón del archivo. Extrajo de él un crucifijo de plata que blandió volviendo hacia mí, y con voz enteramente cambiada, casi trémula, gritó: ¿Conoce usted a este? Dije: sí, naturalmente. Entonces me dijo muy deprisa y de modo apasionado que él creía en Dios, y que estaba convencido de que ningún hombre era tan culpable como para que Dios no lo perdonara, pero que para eso era necesario que el hombre, por su arrepentimiento, se volviera como un niño, cuya alma está vacía y dispuesta a aceptarlo todo. Se había inclinado con todo el cuerpo sobre la mesa, agitaba el crucifijo casi sobre mí. A decir verdad, yo había seguido muy mal su razonamiento, ante todo porque tenía calor, porque unos moscardones se posaban en mi cara, y también porque me atemorizaba un poco. Me daba cuenta al mismo tiempo de que era ridículo, porque yo era el criminal, después de todo. Sin embargo, continuó, comprendí más o menos que en su opinión no había más que un punto oscuro en mi confesión. Era el hecho de haber esperado para tirar el segundo disparo de revólver. El resto estaba muy bien, pero él no comprendía por qué había esperado. Iba a decirle que hacía mal en obstinarse. El último punto no tenía tanta importancia, pero me interrumpió y me exhortó por última vez, irguiéndose entero y preguntándome si creía en Dios. Contesté que no. Se sentó indignado. Me dijo que era imposible, que todos los hombres creían en Dios, aun aquellos que le volvían la espalda. Tal era su convicción, y si alguna vez llegaba a dudar, la vida no tendría sentido. ¿Quiere usted, exclamó, que mi vida carezca de sentido? Según mi opinión, aquello no me concernía, y se lo dije. Entonces me puso el Cristo bajo los ojos, por sobre la mesa, y gritó en forma irrazonable: yo soy cristiano. Pido a éste el perdón de tus pecados. ¿Cómo puedes no creer que ha sufrido por ti? Me di cuenta perfectamente de que me tuteaba, pero también estaba harto. Cada vez hacía más y más calor. Como siempre que siento deseo de liberarme de alguien a quien apenas escucho, puse cara de aprobación. Con gran sorpresa mía, exclamó triunfante: ¿Ves? ¿Ves? Decía. ¿No es cierto que crees y que vas a confiarte en él?
Evidentemente dije no, una vez más. Se dejó caer en el sillón, parecía muy fatigado. Quedó un momento silencioso mientras la máquina, que no había cesado de seguir el diálogo, prolongaba todavía las últimas frases. Enseguida me miró atentamente y con un poco de tristeza murmuró: Nunca he visto un alma tan endurecida como la suya. Los criminales que han comparecido delante de mí han llorado siempre antes de imaginar de la imagen del dolor. Iba a responder que eso sucedía justamente porque se trataba de criminales, pero pensé que yo también era criminal. Era una idea a la que no podía acostumbrarme. Entonces el juez se levantó, como si quisiera indicarme que el interrogatorio había terminado. Se limitó a preguntarme, con el mismo aspecto de cansancio, si lamentaba el acto que había cometido. Reflexioné y dije que más que pena verdadera sentía cierto aburrimiento. Tuve la impresión de que no me comprendía. Pero aquel día las cosas no fueron más lejos. Después de esto volví a ver a menudo al juez de instrucción, pero cada vez estaba acompañado por mi abogado. Se limitaba a hacerme precisar ciertos puntos de las declaraciones precedentes, o el juez discutía los cargos con el abogado, pero en verdad no se ocupaba nunca de mí en esos momentos. Sin embargo, poco a poco cambió el tono de las interrogaciones. Parecía que el juez no se interesaba más por mí y que había archivado el caso en cierto modo. No me habló más de Dios, y no lo volví a ver más con la excitación del primer día. Las entrevistas se hicieron más cordiales. Algunas preguntas, un poco de conversación con el abogado, y los interrogatorios concluían. El asunto seguía sin curso, según la propia expresión del juez. Algunas veces también, cuando la conversación era de orden general, me mezclaban en ella. Comenzaba a respirar. Nadie en esos momentos se mostraba malo conmigo. Todo era tan natural, tan bien arreglado y tan sobriamente representado, que tenía la ridícula impresión de formar parte de la familia. Y al cabo de los 11 meses que duró la instrucción, puedo decir que estaba casi asombrado de que mis únicos regocijos hubieran sido los raros momentos en los que el juez me acompañaba hasta la puerta del despacho, palmeándome el hombro y diciendo con aire cordial: Basta por hoy, señor Anticristo. Entonces me ponía nuevamente en manos de los gendarmes. Capítulo 2. Hay cosas de las que nunca me ha gustado hablar. Cuando entré en la cárcel comprendí al cabo de algunos días que no me gustaría hablar de esta parte de mi vida. Más tarde dejé de dar importancia a estas repugnancias. En realidad, yo no estaba realmente en la cárcel en los primeros días. Esperaba vagamente algún nuevo acontecimiento. Todo comenzó después de la primera y única visita de María. Desde el día en que recibí su carta, me decía que no le permitían venir más porque no era mi mujer. Desde ese día sentí que la celda era mi casa y que mi vida se detenía ahí. El día de mi arresto me encerraron, al principio en una habitación donde había varios detenidos, la mayor parte árabes. Al verme se rieron, luego me preguntaron qué había hecho. Dije que había matado a un árabe y quedaron silenciosos. Pero un momento después cayó la noche. Me explicaron cómo había que arreglar la estera en la que debía de acostarme. Arrollando uno de los extremos podía hacerse una almohada. Toda la noche me corrieron las chinches en la cara. Algunos días después me aislaron en una celda en la que dormía sobre una tabla de madera. Tenía una cubeta para las necesidades y un lavamanos de hierro. La cárcel se hallaba en lo alto de la ciudad y por la pequeña ventana podía ver el mar. Un día en que estaba aferrado a los barrotes con el rostro extendido hacia la luz, entró un guardia y me dijo que tenía una visita. Se me ocurrió que sería María, y era ella. Para ir al locutorio seguí por un largo pasillo, luego una escalera y para terminar otro pasillo. Entré en una gran habitación iluminada por una amplia abertura. La sala estaba dividida en tres partes por dos altas